Y a esta hora saludamos al arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo, quien nos acompaña aquí en Caché Noticias. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Carlos. Yo soy quien agradece por esta oportunidad de, a través de Caché Radio, hablar con la gente a nivel nacional. Arquitecto, primerísima pregunta. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dicho que va a enviar el proyecto tributario y el proyecto laboral por separado. Sin embargo, los dos con el carácter de económico urgente. A propósito del estado de excepción que en este momento rige en el sistema carcelario. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Se puede? Le pregunto. Muchas gracias por la pregunta y aclaro, sí se puede. Es cuestión de leer el artículo 140 de la Constitución, el inciso segundo, donde dice claramente que sí se puede en base al estado de excepción que estamos viviendo. Eso dice la Constitución. Esa es la Constitución que preparó, usted sabe quién preparó, y aprobada por el pueblo, y nosotros tenemos que respetarla, y eso dice la Constitución. Por lo tanto, vamos por ese lado. El gobierno en este momento lo que intenta es darle una nueva oportunidad a la Asamblea para que debata el proyecto, tanto el tributario como el laboral, en un plazo urgente, porque es urgente el generar empleo, porque es urgente reactivar la economía, y esa urgencia está reflejada precisamente en la intencionalidad del gobierno de que esto se debata en forma expedita a fin de poder atender a los casi 6 millones de ecuatorianos que están desempleados o subempleados. Más allá de contestarle esta pregunta, permítame solidarizarme con el presidente, porque en todos los años que he tenido yo de asambleísta, que es larga, jamás he visto esto de que le convoquen a la primera dama y al hijo del presidente a una comisión especializada de la Asamblea. Eso no he visto jamás, jamás. Ojalá se repare ese desaguisado. Permítame, arquitecto Donoso, regresar a la pregunta inicial de esta entrevista respecto de la posibilidad de entregar estos dos proyectos con el carácter económico urgente. Usted dice, sí se puede, esperemos a ver entonces la reacción de la Asamblea Nacional, pero resulta que desde el interior de la Asamblea Nacional y algunos constitucionalistas dicen que no se puede porque el estado de excepción no está vinculado a lo que en el proyecto se escribe, que no hay relación. ¿Es necesaria que exista una relación entonces entre el estado de excepción y los proyectos de ley o basta con que sea un estado de excepción? Si algún constitucionalista opinó así, déjeme decirle, con todo respeto, yo soy arquitecto y no constitucionalista, pero es cuestión de leer el inciso segundo del artículo 140 de la Constitución, y si se es constitucionalista es cuestión de leerle. Y le voy a leer a usted textualmente. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos establecidos anteriormente. Esto es 30 días. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la presidenta o presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Le pregunto a usted, Carlos, a manera de respuesta, por supuesto, ¿está declarado el estado de excepción? Ya basta de pretextos. El gobierno le está dando la oportunidad a la Asamblea que debata la ley. Y no puede ser posible que palo porque bogas, palo porque no bogas. El gobierno acaba de retirar el proyecto de urgencia económica presentado el 24 de septiembre y lo está dividiendo en tres partes. Seamos abiertos. Hay 5.8, 5.800.000 ecuatorianos que están esperando esto, de que se debata a fin de generar fuentes de empleo y trabajo, que es el derecho más importante que tiene el ser humano, más allá de la vida, por supuesto. Y este derecho no puede ser conculcado porque alguien en forma equivocada dice que no se puede presentar dos proyectos. Por Dios, por Dios. Ahora, si en la Asamblea Nacional se usa este argumento, que ya se debate ampliamente en redes sociales, protagonizado por varios constitucionalistas, que creen que tiene que haber una misma materia de congruencia entre el proyecto y el estado de excepción. Si se usa este argumento desde la Asamblea Nacional para volver a devolver el proyecto al Ejecutivo, ¿qué va a pasar, arquitecto Donoso? Se ha escuchado al presidente de la República insistir en la posibilidad de una muerte cruzada. Usted ha dicho, le estamos dando una oportunidad a la Asamblea. ¿Qué pasa si en esta oportunidad vuelven a encontrar un bloqueo desde el CAL, como ya ocurrió semanas atrás? No creo que la Asamblea vuelva a cometer el error que ya cometió el 26 o 27 de septiembre, que es no calificar un proyecto de urgencia económica.
No creo que eso vuelva a darse. Por lo tanto, no voy a referirme a supuestos no consentidos. Es que no es posible. El presidente de la República se reunió, me parece que el día jueves o viernes, con la presidenta de la Asamblea, la señora Guadalupe Llori, y concordaron en que se enviarían los proyectos por separado, la parte tributaria, la parte laboral y la parte de producción, y que los dos primeros irían con el carácter de urgencia económica y el tercero, el de producción, iría después oportunamente. 7 de la mañana con 46 minutos. A esta hora de la mañana le doy paso a mi compañera Joana Ramos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Gracias, Carlos. Ministro, buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. El gobierno ha aceptado que va a hacer una revisión de algunos de los artículos que generan conflicto. En particular, por ejemplo, el artículo 70, pero hay algunos otros en el ámbito laboral que también generan ruido en este proyecto de ley. En particular, ¿cuáles artículos o qué artículos se están modificando para presentar nuevamente el proyecto? Muchas gracias, Joana. Yo soy el agradecido, sin duda alguna, por esta entrevista y la apertura que usted particularmente, Carlos, y los medios de comunicación siempre me han dado. En efecto, el gobierno del encuentro es un gobierno que sabe escuchar. Sabemos escuchar. Y en esta acción de saber escuchar, queremos lograr otra meta importante que es generar 2 millones de plazas de empleo en los próximos 4 años. Pero para ello es necesario, por supuesto, escuchar y cambiar las cosas que deben cambiarse. Y usted bien lo ha dicho, se deslizó un error inherente a ese artículo que usted mencionó y se ha corregido. Ese artículo ya no va. Y también hemos tomado unas 2 o 3 cambios más importantes. Le menciono uno. Hemos establecido que cuando se den las licencias de maternidad, estas, por supuesto, deben ser o pueden ser escogidas por la madre, la nueva madre o madre de familia, entre tener 16 semanas libres de licencia de maternidad, 12 u 8. Y si escoge 16, 12 u 8, respectivamente, escogerá 1 hora de lactancia al día, 2 horas de lactancia al día o 3. El cambio que hemos hecho es que estos plazos empezarán a correr después del periodo de maternidad, de la licencia de maternidad, en cuanto a la lactancia, que en términos prácticos se traduce en casi 16 meses de esa licencia de lactancia por favorecer a la mujer ecuatoriana. Segundo, hemos cambiado el tema de la adopción. Es importante la adopción en el Ecuador. El Código del Trabajo establece 2 semanas libres por adopción, licencias llamamos. En el proyecto se puso a 4 y a las madres se puso de 2 a 6. Hemos aumentado a 8 porque queremos apoyar también a las madres que adoptan niños. Las utilidades se establecen la entrega el 10% a los trabajadores en cuanto a las utilidades de las empresas y un 5% a las cargas familiares. Yo no estuve de acuerdo con aquello, pero sabemos escuchar. Y ese escuchar ha hecho que hoy vamos por la entrega de 10 y 5% respectivamente en cuanto a utilidades y a las cargas familiares. Como está actualmente en el Código de Trabajo ahora, se pasa al nuevo proyecto. Así es. Y ministro, ¿qué pasa con las justas causas por las que el empleador puede despedir a su trabajador? Había algo que llamaba mucho la atención y preocupaba por la subjetividad con la que estaba redactado, la ineptitud, una denuncia injustificada por parte del trabajador, la indisciplina, pero ¿quién determina qué es ineptitud y qué es indisciplina? ¿Eso se va a mantener? Joana, acabo de decir que se elimine ese artículo, precisamente porque sabemos escuchar. Todo el 70 entonces, todo el artículo 70. Claro, ese es un error que se deslizó y acabo de manifestarlo, y el presidente lo dijo la semana pasada, que cuando se comete un error hay que tener la valentía y la forma de ser, el espíritu de bien, de decir cuando se cometió un error se corrige. Perfecto, queda así. Entonces, ¿qué pasa con la jornada laboral y el sueldo? Que puede haber una reducción si la empresa comprueba que no está en condiciones de pagar el salario que se había establecido en un primer momento. ¿Eso se va a mantener? Lo que queremos es evitar que las empresas puedan quebrar. Y le voy a dar un ejemplo para graficar esto y que la gente, los radioescuchas de Caché Radio, nos entiendan mejor. ¿Qué pasa en una empresa textilera? Es el ejemplo que quiero mencionar, que deja de recibir materia prima, es decir, el algodón, la materia prima para confeccionar los artículos textileros, porque hay una crisis de producción de algodón en el mundo.
No podemos, y esto por 6 meses, ojo, Joana, por 6 meses. No podemos permitir que esa empresa quiebre. Lo que queremos es que se mantenga viva, precisamente para mantener las plazas de trabajo y empleo vivos. Pero hay que comprender también que hay casos fortuitos. Viene la erupción de un volcán y una fábrica de cualquier cosa, de calzado, tiene serios daños. O allá en Guayaquil, usted es guayaquileña, se quemó Procarsa, usted recuerda, el 2 de noviembre del año pasado, llevamos a cumplir un año, se quemó Procarsa, la empresa que produce los cartones para exportar flores, banano, café, todo, se quemó. Entonces hay que tener conciencia de lo que hay que hacer es salvar a las empresas que generan empleo. Lo que queremos es que las empresas generen más empleo. Lo que queremos es que pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales, a reinvertir si han tenido Dios mediante utilidades, a invertir capital fresco de riesgo, que pierdan el miedo a incorporar nuevos trabajadores a su nómina. Entonces, es clave el cuidar a la empresa. Mire lo que suele decir la Cámara de Comercio de su ciudad, de Guayaquil. Suele decir que un buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Lo que estamos es formulando un ambiente amigable entre emprendedores y trabajadores. Queremos ese nuevo Ecuador, ese Ecuador de oportunidades, el Ecuador del empleo, juntos, asamblea, periodismo, poder ejecutivo y todas las organizaciones tenemos que hacer una mejor ley y en eso estamos. Ministro, y con esta urgencia, entonces, ¿cuándo se va a presentar este proyecto de ley? Porque ya el presidente ha dicho que la prioridad en este momento, o lo que primero se va a presentar es la parte tributaria, pero en el lado de las reformas laborales... Se van a presentar las 2 leyes al mismo tiempo, Joan. Las 2 leyes al mismo tiempo. ¿Qué días serían? No tengo el día, eso lo va a establecer el presidente, espero yo, como ministro de Estado, que sea en esta semana. Esta semana se podrían presentar entonces, queda así. Podría ser, pero debo manifestarle claramente que esa decisión la toma el presidente de la República. Perfecto, entonces ¿cómo socializarlo? Porque parecería que lo que pasó al inicio también, no se socializó lo suficiente y ya nos enteramos de todos los proyectos o de todas las propuestas una vez que se llegó a la Asamblea. ¿Cómo hacer para que esto no suceda nuevamente? Ahí hay un error que me permito con todo cariño corregirle. Sí se sociabilizó la parte conceptual de la ley y obviamente el momento en que se tiene el proyecto tiene que ir a la Asamblea, porque la Asamblea es la que promulga una ley. Y si yo sociabilicé con... Pero ¿con quién se sociabilizó? Y se lo consulto porque nosotros le preguntábamos, por ejemplo, a los representantes de las cámaras y decían, bueno, habíamos escuchado algo, no, a nosotros no nos han invitado y se enteraron ya de los detalles del proyecto de ley una vez que lo tenía la Asamblea. Quien le ha dicho eso está equivocado. Yo me he reunido con todas las cámaras del país. He aprovechado el hecho de que fui presidente del Comité Empresarial y me reuní con la Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Quito, Cámaras Industriales de Guayaquil, Cámaras Industriales de Pichincha, la pequeña industria, Cámara de Turismo, Expo Flores, con todos. Cámara de la Construcción, perdóneme, Joana, pero yo me he reunido con todos. Evidentemente, siempre se necesita más explicación, estoy de acuerdo. Estábamos sociabilizando la parte conceptual de mantener el Código del Trabajo vigente para quienes tienen empleo, que son apenas 3 de cada 10 ecuatorianos, pero generar una ley alternativa para 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, casi 6 millones de ecuatorianos. Es sociabilizado con todos, o casi todos, digamos, los dirigentes sindicales. Pero ojo, esta ley no es para los que tienen empleo, y los sindicatos están afiliados. Hoy por hoy, o los sindicalistas defienden, y está bien, los derechos de los trabajadores que no van a ser topados ni conculcados. Lo que queremos es establecer el derecho de los no trabajadores a que se puedan incorporar, a que se pueda formalizar su trabajo, a que puedan tener un salario digno, a que puedan afiliarse a la seguridad social, contar con un crédito hipotecario o quirografario, que puedan curar su salud maltrecha. Queremos salvar al IES a través de nuevos aportantes. Mire, Joana, hemos logrado ya 200,000 nuevas plazas de trabajo y empleo y afiliación a la seguridad social en estos pocos meses de gobierno. Queremos lograr 2 millones de empleos nuevos en los próximos 4 años. Se lo pregunto a usted, con estas modificaciones que se hicieron a la parte laboral, ¿ya la Asamblea no tendría entonces reparos para un debate y su posterior aprobación? No, tienen que debatir. No. Yo no conozco y tengo amplia experiencia legislativa. Fui incluso vicepresidente de la Asamblea, Joana. Tienen que debatir y tienen que mejorar la ley. Ese es el trabajo de la Asamblea.
Yo cuando fui asambleísta debatía cada ley para mejorarla. Yo no conozco una sola ley perfecta, no conozco. Las leyes tienen que ser mejoradas. ¿Y cómo se las mejora? Con el debate. Perfecto, ministro, muchísimas gracias. Estamos conversando con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Carlos. Que estén muy bien. Muy amable.